Bueno, en primer lugar, tengo que agradeceros una vez más. Algunas personas ya me dedicasteis tiempo, a mí y a Carolina, que es la otra persona que va a trabajar conmigo hoy en la presentación, cuando os llamábamos estas últimas semanas, meses, para conocer cuál era vuestra visión. Y aparte de ese tiempo, bueno, pues hoy también queréis compartir con nosotros el recoger un poco las conclusiones de todo ese trabajo. Deciros que ha habido unas cuantas personas que nos han confirmado que tienen interés, pero que no podrían hoy acudir y, en consecuencia, si no tenéis inconveniente nadie, vamos a grabar la presentación para luego dejarla disponible en nuestro canal de televisión en YouTube para que la gente lo pueda ver cuando le venga bien. También, como cuestión de logística, vamos a hacer la presentación en 2 bloques. Lo que vamos a hacer durante esta presentación es, primero vamos a hacer entre Carolina y yo una presentación de las conclusiones y de todo lo que hemos visto y las oportunidades y los retos que se están, bueno, pues de alguna manera consolidando. Os he bloqueado los micrófonos para que tengamos todos una mejor señal de audio y no nos interrumpamos con ruidos de fondo. Tenéis una opción, supongo que ya todos somos expertos en utilizar estas herramientas. Hay una opción de chat y hay una opción de una mano. A la finalización del primer bloque podéis abrimos un turno de preguntas, de comentarios, podéis ir levantando la mano, os vamos dando el turno y activáis el micrófono y habláis. Y así hacemos luego también después con el segundo bloque, para que al fin, bueno, pues podáis también participar e intervenir en el proceso. Yo, sin más, voy a empezar ya para no retrasar más, tratando un poco bueno, pues de posicionarnos en los escenarios en los que creo que nos vamos a enfrentar desde el sector de alimentación en los próximos meses. Hemos querido titularlo así después de hablar con muchas personas del sector en el clave de positividad, de un mar de oportunidades. Creo que todos, en el momento que se produjo las noticias de la pandemia, ya no estoy hablando en diciembre, sino cuando finales de febrero, incluso ya en marzo, cuando se produjo el cierre, todos tuvimos cierto shock y rápidamente intentamos adaptarnos a un escenario absolutamente novedoso para todos. Y os puedo decir que en ASTI, que tenemos un laboratorio de seguridad importante desde un punto de vista microbiológico, tenemos identificados riesgos biológicos, pero no nos imaginamos, hicimos un análisis de riesgos, no nos imaginábamos la situación en la que veníamos a enfrentarnos, ¿no? Esa situación de adaptación, pues lógicamente implicaba un análisis de riesgos e intentar identificar medidas preventivas para minimizar los impactos. Casi todos, seguro, que los que hicimos este trabajo infravaloramos los riesgos y, sobre todo, infravaloramos quizás la duración de lo que podía suponer todo esto y las implicaciones, ¿no? Ha pasado el tiempo y ese tiempo ha ido, pues, de alguna manera, viendo que ciertas cosas que hemos ido haciendo son cambios coyunturales, pero que está claro que hay otra serie de cambios estructurales que estaban ahí, que ya venían y que se estaban produciendo, pues que se han acelerado o se han intensificado su impacto en nuestras organizaciones, ¿no? Y eso es un poco lo que os queremos comentar hoy, ¿no? ¿Qué hemos hecho o qué hemos venido a hacer? Hicimos principalmente, y os lo tengo que decir también, como os lo comentaba cuando nos entrevistábamos, no era con el fin de hacer un estudio de mercado ni publicar nada, sino era un fin, sobre todo desde un punto de vista también nuestro, de organización, que trata de dar un servicio avanzado en el sentido de cubrir vuestras necesidades y expectativas. ¿Cuál era los cambios que estabais haciendo como consecuencia de esta crisis? Y, en consecuencia, si nuestra propuesta de valor seguía siendo válida, teníamos que adaptarnos. En la medida que hemos ido trabajando y compartiendo estas opiniones con muchos de vosotros, nos habéis ido pidiendo, oye, por favor, ¿por qué no compartir las conclusiones? Nos parece un trabajo interesante y es lo que nos ha motivado a que hoy bueno, os vamos a presentar las conclusiones y luego os tenéis un sitio donde descargaros el documento para que podáis tenerlo y cualquier comentario en el futuro que necesitéis, pues a vuestra disposición. Desde que arrancó la crisis, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento a través de los servicios que tenemos de vigilancia científica, tecnológica, de todo tipo de publicaciones. Pusimos el foco en comprender la pandemia, que era lo que estaba pasando y cómo evolucionaba. También los impactos que estaban haciéndose en distintos sectores. Ahí se han publicado muchos informes de muchas consultoras, entidades financieras de todo tipo, de bancos, de instituciones públicas, han ido haciendo proyecciones. Pero al final
casi todas terminaban diciendo lo mismo y fue lo que nos motivó a decir, oye, ¿por qué no hablamos de verdad con la gente para que la gente nos cuente de primera mano cómo lo está viviendo, ¿no? Porque al final las realidades son muy distintas. Y lo que hicimos fue hacer un muestreo. Nos hemos entrevistado con responsables de 52 empresas, 3 asociaciones sectoriales, cubren prácticamente toda la cadena de valor. E intentamos también hacer un muestreo que no fuera sesgado, porque como hay realidades muy diferentes, hay grandes empresas focalizadas sobre todo en el retail, hay grandes empresas que tienen retail de Horeca, hay pymes que están solo en Horeca, hay pymes que tienen retail, es decir, es una realidad muy, como os conocéis perfectamente, muy variopinta y es imposible tener un muestreo uniforme de todo, pero hemos intentado tener representación de todos los tipos más o menos de las realidades que se puede identificar, ¿no? Bueno, consecuencia de ello, lo primero que nos preguntamos todos es la pregunta del millón. ¿Y esto hasta cuándo, no? Bueno, lo que os podemos decir, no sé si son buenas o malas noticias, pero yo creo que en este tipo de situaciones hay que planificar siempre los peores escenarios para actuar en consecuencia y si las cosas vienen mejor, pues al menos estar preparado para lo peor, porque si vienen mejor las cosas también nos irán mejor. Pero ya os adelanto, creemos que vamos a vivir una situación similar a la que podemos tener hoy, quizás algo mejor, al menos durante 1 año y medio, 2. Esas son un poco las conclusiones publicadas en un estudio científico muy serio en The Lancet, que es una de las revistas, yo creo que de mayor prestigio en el mundo médico. ¿Y por qué? ¿Por qué 2 años? Bueno, son gráficas, no voy a entrar mucho en detalle, pero hay que tener en cuenta 2 aspectos. Uno es la inmunidad natural que hemos ido consiguiendo por consecuencia del contagio que se ha ido produciendo. Recordar que el estudio en junio decía que había como un 5% de positividad a los test serológicos que habían desarrollado anticuerpos. Hoy se estima que puede estar en torno al 10%, algunos hablan del 15%. Luego está el tema de la vacuna. Las vacunas parece ser que son seguras, están mostrando distintos tipos de eficiencia, pero hay otro aspecto clave en las vacunas y es disminuyen los efectos de la vacuna, de la enfermedad en nuestro cuerpo o disminuye la capacidad de transmisión del virus. Bueno, de la capacidad de transmisión del virus hay muy poca información. Todas las noticias que estáis oyendo son sobre seguridad y eficiencia de la vacuna en prevenir daños graves, que es muy importante. Pero no hay datos en este momento sobre la capacidad de evitar la transmisión. Es decir, lo que se sabe en este momento de las vacunas es que son seguras, que presentan una media de una eficacia del 90%. Como os decía, no hay información si reducen la transmisión. Hay que tener en cuenta que para que se reduzcan estas medidas sanitarias de prevención hay que tener una unidad colectiva planetaria, porque estamos en una pandemia global. También hay otro dato que es importante y que se ha pasado bastante desapercibido, que las vacunas de momento solo son recomendables para personas adultas. Es decir, que para conseguir ese nivel de inmunidad prácticamente habría que vacunar al 85% de la población adulta. Y hay otra duda que todavía no se conoce y es cuánto dura la seroprevalencia positiva o los anticuerpos para evitar que tengamos esos efectos graves. Se está hablando entre 6 y 9 meses. Hay distintos tipos de estudios científicos que dicen que transcurridos 3-6 meses pueden reducirse el número de anticuerpos que tenemos, aunque parece ser que garantizan cierto nivel de inmunidad a un posible contagio. Es decir, que todos los estudios están diciendo que prácticamente se necesita llegar casi a un 85% de vacunación para conseguir esa inmunidad. Una cosa es tener la vacuna, que es un gran éxito. Nunca antes la ciencia había conseguido tan rápido conseguir una vacuna como en este caso. Pero otra cosa es la vacunación. Y llegar a una vacunación de casi un 70 o un 85% de la población adulta es un tema muy complejo desde un punto de vista logístico. ¿Qué implica eso? Pues que implica que prácticamente todas las proyecciones están hablando de que hasta finales del tercer, cuarto trimestre, incluso primer cuatrimestre del 2022, pues nos vamos a encontrar con situaciones de tener que tomar medidas preventivas. Y eso implica por restricciones. Restricciones de viajes, medidas sanitarias limitando libertades individuales y colectivas, la movilidad en general va a estar afectada por intervención planetaria, restricciones de aforos, restricciones de momentos de consumo, como se está viviendo en este momento con el Horeca, ¿no? Y, por supuesto, cambios en los comportamientos de los consumidores. Ya no es una situación de que va a ser unos meses, estamos hablando de una situación que, bueno, pues al final si estamos hablando de que todo esto dure 2 años, si no más,
pues hace que muchos de estos hábitos que las personas estamos adquiriendo se consoliden y luego va a ser complicado cambiar, o al menos cambiarán lentamente, ¿no? Y otro aspecto también desde un punto de vista de costes, ¿no? Pues lógicamente vamos a tener que seguir gastando medidas de prevención, en ausentismo, y eso va también a implicar costes estructurales de alguna manera, que algo que pensábamos que podía ser coyuntural durante unos meses, al menos durante estos 2 años y no más, vamos a mantener ese tipo de costes estructurales permanentes, ¿no? Que a veces no es fácil además repercutirlos en el precio final, ¿no? Y bueno, todo ello implica una crisis económica, ¿no? ¿Qué os voy a contar que no hayáis oído y leído? Hay proyecciones de todo tipo, ¿eh? En el mejor de los casos se habla de que de 3 a 4 años para volver a una situación similar al 2019. Es una crisis global, no es una crisis de España, no es una crisis de Europa, es una crisis global, lo cual complica las actuaciones también, operaciones a nivel global. Uno puede decir, bueno, si estoy mal aquí voy a ver si exporto y me voy a ir al Horeca de Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos está igual que aquí, en otros sitios, ¿no? La dimensión de la crisis, hay muchos estudios. Yo os diría que creo que nadie sabe con exactitud el nivel de impacto, ¿eh? Incluso se está hablando de la recesión que hubo en el año 29, que se nos puede quedar corta cuando, bueno, pues cuando se vayan consolidando todos estos procesos. Tener en cuenta que en este momento en España pues no se pueden presentar procesos concursales, los ERTE se han amortiguado, pero hay una cantidad de empresas, podríamos catalogar, que de hecho la gente las denomina así como zombies, muy importantes, y se puede prever una crisis económica de incremento del paro y de cierre de empresas muy importante en los próximos meses. Si además durante estos 2 años podemos tener rebrotes, porque podrían darse, pues la verdad es que todo hace que la incertidumbre sea muy alta y que posiblemente esos análisis de riesgos estén infravalorados, es decir, que sean mayores, ¿no? El sector de la industria alimentaria, en principio todo el mundo pensaba, ¡jo, qué bien, no vais a tener problemas porque tenemos que comer! Bueno, la realidad es que, como todos sabemos en el sector, está el sector del Horeca, está el sector del retail, es evidente que tenemos que comer, comemos en casa, comíamos fuera, pero el Horeca está gravemente afectado y hay una más o menos, mayor o menor dependencia en general de todo tipo de empresas de la cadena de valor de la alimentación en relación con el Horeca. Y eso va a tener un efecto arrastre, ya lo está teniendo en toda la cadena. De momento no se están produciendo impagados, de momento, graves impagados, pero es posible que lleguen. Además de esto, como se suele decir casi siempre, nunca las cosas son suficientes. Está un poco la tormenta perfecta. Pues ya veis cómo está en este momento la negociación del Brexit, acuerdo, no acuerdo. Tiene la pinta en este momento que estamos más en una ruptura con un desacuerdo para ciertos sectores, todo el tema de exportaciones de productos frescos a Gran Bretaña, la pesca. Bueno, hay una serie de consecuencias que pueden ser muy negativas para ciertos sectores de la alimentación que tienen como mercado el Reino Unido. Además, si fuera un Brexit sin acuerdo, los tiempos de demora de los productos perecederos en la frontera británica se estima que pueden ir entre 24 horas a 2 días. Productos perecederos, pues lógicamente van a sufrir mucho, pérdidas de mermas, pérdidas de calidad, y está claro que el movimiento vía transporte terrestre va a ser reemplazado por un transporte aéreo. Es algo en el cual ya las empresas de logística están trabajando y preparándose. Y hay, además de todo esto, en España especialmente, pues bueno, pues tenemos la confrontación, crisis, enfrentamiento político que hace que la marca España pues se está viendo gravemente afectada a nivel global, ¿no? Eso hace que, lógicamente, posicionarte en mercados globales es complicado. ¿Y qué pasa con los consumidores? ¿O qué nos está pasando a los consumidores? Pues que nos hemos ido adaptando también rápidamente. Hay ciertos cambios estructurales, pero también hay ciertos cambios que se han acelerado, que se han provocado que nos adaptemos rápidamente en muy pocos meses a nuevas situaciones y que se van a quedar posiblemente para el día después cuando no tengamos. Y eso tiene implicaciones porque al final nuestros comportamientos, nuestra manera de acceder a la compra, a la comida, incluso nuestros valores se están modificando rápidamente y consolidando. Hay que entenderlos, hay que saber cada uno, porque no todos tenemos los mismos puestos, el mismo foco, el mismo segmento, tipo de consumidores, pero tenemos que saber cómo les está afectando, ¿no? Y también hay otra cosa, que es que el consumidor se ha polarizado. En las crisis siempre se polariza el consumidor, entre los que dependen de lo barato
y los que pueden permitirse la indulgencia, ¿no? Pues en esta situación, más todavía que en la crisis económica del 2000, bueno, no sé cuándo empezó, 2009, 2010, hasta el 2014, 2015, el consumidor se ha polarizado además rápidamente, no fue tan progresivamente como en la anterior crisis, sino que ha sido muy pocas semanas, ¿no? Podemos decir que la era de lo barato está instalada ya en la distribución, ¿eh? Y hay empresas, ¿eh?, de distribución, no voy a decir nombres, que ya están apostando claramente por formatos ahorros, de 3x2, bajada de precios, ajustes de alguna manera. Pero también es cierto que durante estos meses de crisis, los datos que daba el Banco de España de ahorro familiar, no vamos a eventos, no nos vamos de vacaciones, no consumimos bienes de equipo en general, pues los ahorros familiares se estimaban que podían rondar entre los 70.000 a septiembre y 100.000 millones de euros a final de año. Eso significa que hay un porcentaje de la población que los placeres se los da en casa y los productos premium están creciendo, algunos a doble categoría. Ahora bien, hay que saber posicionarse y saber llegar a través del canal adecuado para poder aprovechar esta tendencia, ¿no? Creo que cada empresa va a tener que saber entender esta polarización y adaptar los modelos de negocio, desde el marketing hasta el canal de venta, hasta la manera de llegar a conectar con el consumidor. Pues habrá que hacer cambios y tomar decisiones rápidas, además, ¿no? Hay otro aspecto también que creo que es relevante, es que está implicando esta crisis económica, y es que parece que ha desaparecido una parte del mercado de la alimentación, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y esto cómo, no? Bueno, más o menos el Horeca podía representar en torno a un 20 y algo %, hay distintas encuestas, del volumen, y un 30 y tantos % del valor. La realidad es que en este momento se estima que, más allá de aquel pico que tuvo el retail ha ido ajustándose al niveles pre-COVID y podríamos estar en torno a un 5 y un 7% en general. El Horeca se ha recuperado en algunas categorías, pero se podría hablar que hay una recuperación media en torno al 50%, es decir, que hay como un 8 o un 10% del mercado que no está, ¿eh? Esto está motivado pues porque tenemos más conciencia a la hora de consumir en casa, el canal de impulso, los momentos de consumo han desaparecido también los 80 y tantos millones de turistas que teníamos, y todo eso ha afectado pues que haya una caída de ese volumen, ¿no? Eso está provocando que el Horeca está en una situación muy complicada. Hay proyecciones muy pesimistas, incluso algunos hablan de que puede llegar a desaparecer más del 50% de los centros de venta del Horeca. Hay otros que hablan de una media en torno a un 35%. Bueno, en cualquier caso son órdenes de magnitud muy importantes, ¿eh? ¿Eso qué implica? Pues implica que muchas empresas que estaban focalizadas en el Horeca de repente se han quedado sin su mercado. La demanda se ha caído un poco de tiempo. Algunas han intentado poner foco en el retail. No es fácil vender de un jamón entero a vender un jamón loncheado, no es fácil. Y el Horeca, lógicamente, si te desaparece y te vas al retail, pues te encuentras que otros están haciendo lo mismo, con lo cual hay una sobreoferta en algunos casos, en algunas categorías, en esa orientación, que el retail nos está aprovechando para renegociar precios, lógicamente, pero no es una solución, es un tema de readaptar y aceptar el modelo de negocio que tienes que rediseñar porque ha cambiado, ¿no? En definitiva, toda esa crisis del Horeca lo que ha provocado es un exceso de capacidad productiva y, en general, también bueno, pues hay que verlo desde un punto de vista de los riesgos que supone eso para muchas empresas, ¿no? Y esos riesgos están muy vinculados a las pymes, especialmente las pymes alta dependientes del Horeca y que no pueden parar la cadena de producción, ¿eh? Pues porque la vaca sigue dando leche, pues siguen haciendo quesos, siguen produciendo la viña, se vendimia, se genera la uva que entra, y eso hace y tiene un efecto doble. Tiene un efecto de que normalmente, al caerse la demanda y no poder parar la cadena de producción, los costes de producción los mantienes, las existencias que tenías valoradas en tu balance se deprecian, porque además duplicas la capacidad de existencias y la oferta no crece, hay un deterioro en definitiva patrimonial significativo, incremento de costes y caída de ventas. Es decir, es un poco la tormenta perfecta para que esas pymes alta dependientes del Horeca pues estén en una situación, muchas de ellas, de verse en ese efecto dominó que os decía. Es decir, van a desaparecer puntos de venta del Horeca, pero eso va a implicar también que pymes, y especialmente aquellas que tienen esa cadena de suministro que no pueden parar, que se vayan
a poner en condiciones, vamos a decir, de saldo, de venta, de oportunidades para que o cierren o las compren otros. Hay que verlo también en esa clave de oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, igual es una manera de comprar una marca regional de una pyme, y especialmente si es una pyme familiar y que no tiene garantizado el relevo generacional, para poder, en buenas condiciones, crecer en tamaño, que es una de las oportunidades que también existen, ¿no? El retail, pues el retail, como os decía, ha podido recuperar parte de ese mercado del HoReCa, pero también está en un proceso de ajuste de márgenes, racionalización de surtidos y competencia en precios. La lucha por la cuota de mercado en los próximos meses, años, va a ser muy, muy fuerte. Y eso lo van a trasladar a la cadena de suministro. Al final siempre descuelgan el teléfono y nos llaman, ¿no? Y, oye, ¿qué hay de lo nuestro? Ese contrato que teníamos, pues lo tenemos que revisar, ¿no? Ya no voy a hablar de los incrementos de costes que han tenido en los puntos de venta como consecuencia de los temas de garantizar la seguridad, sino consecuencia de la crisis económica que está implicando bueno, pues ese ajuste y esa polarización del consumidor, ¿no? Consecuencia de todo ello, los crecimientos en el sector van a ser complicados de una manera, al final, orgánicos. Es decir, hay una oportunidad clara para crecer de manera inorgánica en empresas, en pymes, por las circunstancias que os he señalado antes, o porque la propia distribución te va a decir, oye, mira, por favor, este proveedor que tengo aquí, que está en condiciones graves, pues quizás le puede decir a una empresa más grande, quédatelo y sigue dándome el tipo de productos, lo cual es una oportunidad, ¿no? En definitiva, a consecuencia de todo ello, está claro que va a producirse una simplificación de la cadena. Todo esto, además, está haciendo que para las empresas, incluso que pueden seguir trabajando y creciendo y desarrollando, pues se está complicando, porque se están produciendo una serie de cambios que son drásticos, que nos obligan a adaptarnos rápidamente. Ahora construir una marca es más caro, no hay ferias, hacerlo a través de lo digital es complicado, las promociones en los puntos de venta están muy focalizadas y muchas veces a precio. Han aparecido nuevos actores, nuevos competidores online, lo cual ha puesto transparencia de precios, y la transparencia de precios tiene sus implicaciones, es decir, la gente puede comparar referencias de un mismo producto en distintas ofertas que tiene online, y eso al final obliga también a que las empresas tengan que trabajar el concepto precio de manera significativa. Luego hablaremos. Le estoy viendo aquí a Nacho que le tengo, que la apuesta que ha hecho, por ejemplo, Pescanova por los precios justos, creo que es un precios redondos, creo que es un buen ejemplo de cómo hay que adaptarse precisamente para facilitar ese concepto de precio, ¿no? Y no todo es precio, Hay retailers, hay empresas de distribución, y las conocéis, que están apostando por diferenciarse vamos a definir, en valores. Valores que tienen que ver con la sostenibilidad, con el origen, con la calidad, vamos a decir, con la generación de valor local. Eso también es una oportunidad para aquellas empresas que tienen en sus productos y sus señas de marca asociados a ese tipo de valores en ponerlos en valor. Es también esperable, y esto ya estoy terminando este tipo de introducción, más que ya entrar a las conclusiones finales de esta primera parte, una caída de precios de las materias primas, especialmente por la implicación que tiene la PAC. La PAC, sabéis que se acaba de aprobar, se ha renegociado, se estima que pueden venir unos 12.000 millones menos de euros de apoyo al sector primario, y eso va a provocar conflictividad y caída de precios. Hay una oportunidad que establece la PAC, y es que pide que un 25% de la producción primaria esté vinculada a un concepto de biosostenibilidad. No voy a entrar en el detalle, pero es una manera de seguir apostando por algo que sí os voy a hablar ahora, que son los cambios en las políticas, ¿no? Y tiene que ver con los famosos fondos Next Generation, los que ayer liberaban después del veto que tenían Hungría y Polonia, ¿no? El Green Deal famoso que define la Unión Europea como ese fondo de recuperación, esos fondos para la futura generación que tienen que transformar al sector y a la sociedad, Está claro que el sector tiene que hacer cambios necesarios. Hay una oportunidad clara con este tipo de financiación, con proyectos que tienen que ver claramente con la sostenibilidad y la digitalización, pero no digitalizarse por digitalizarse, sino para hacer cambios de verdad en los procesos, ¿no? Y ese es un tema que, teniendo en cuenta la crisis económica, es la primera vez, como habéis visto, que la Unión Europea establece unos fondos de recuperación en los cuales se endeuda, hay una deuda mancomunada. España habla que puede recibir en torno a los 140.000 millones. Hay la típica ahora discusión de quién los recibe, cuáles son los proyectos, cómo se organiza. Bueno, ese es el típico país que tenemos, que costará, pero bueno, lo que está claro es que el marco comunitario que establece a qué se tienen que destinar es inamovible.
Y yo creo que ahí es donde el sector de alimentación tiene una oportunidad muy clara. Y es lo que voy a tratar un poco de poner el foco más allá de todo lo que os he contado, que es un diagnóstico resumido de lo que puede ser la situación. ¿Qué cambios está provocando todo esto desde un punto de vista de viaje hacia el futuro? Un viaje acelerado que lo está provocando las propias políticas. Las políticas se han redefinido sus prioridades y cambios en el consumidor, ¿no? Lo primero, los cambios, y continúo con lo que estaba hablando, que son los cambios en las políticas. Sabéis que la Unión Europea ha vinculado el concepto Next Generation, los fondos de recuperación, a lo que denomina la transformación verde y digital. ¿Qué implica esto? Pues implica muchas cosas, pero una de ellas implica que la famosa estrategia europea, de la que posiblemente hayáis oído hablar, de From Farm to Fork, se ha integrado como uno de los pilares fundamentales de ese Next Generation. Es decir, la Unión Europea asume que el sector de la alimentación es un sector crítico, de futuro y estratégico para Europa. ¿Y por qué? Bueno, hay distintos escenarios de futuro. El panel de cambio climático dice que si no hacemos nada, simplemente teniendo el mismo tipo de consumo, el mismo tipo de procesos de producción y simplemente el crecimiento demográfico tal y cual está esperado, pues nos podría llevar a un incremento de 5 grados de la temperatura por encima de los niveles a los preindustriales. Tomando algunas medidas de reducir y cambiar algunas prácticas, podríamos ir en torno a los 3,5. Perdón, a los 3 grados, pero eso no es suficiente. Es decir, hay que reinventarse de alguna manera el modo en que consumimos, en que producimos, en el que nos movemos y sobre todo el mix de energías para conseguir como mucho un crecimiento del 1,5, porque es que si no, pues desaparecerán los hielos, fenómenos meteorológicos adversos, habrá unos impactos tremendos en la sociedad y en el planeta, especialmente porque va a ser difícil poder vivir con los parámetros actuales dentro de 30 o 40 años. Y creo que, no sé, las personas por lo menos tenemos el legado, y digo legado ético, de recibir un planeta, un mundo al que llegamos y dejárselo a las nuevas generaciones mejor y no peor. Bueno, la Unión Europea ha entendido que eso es así, ha puesto, habréis visto que no sé si es primera ministra o la jefa de la Comisión, von der Leyen, ha dicho que Europa no se tiene que conformar, que tenemos que ir al 55% en 2030 de las reducciones de gases con efecto invernadero. ¿Qué implica eso? Pues implica que hay que hacer reformas en 5 pilares fundamentales que la Unión Europea ha definido, que es reformar los sistemas de producción de alimentos, electrificar nuestras vidas, rediseñar los procesos industriales para hacerlos más eficientes, descarbonizar los combustibles e impulsar la gestión de los mercados del carbono. Bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene desde un punto de vista de la alimentación? Pues prioridad, nuevas tecnologías de producción de alimentos que de alguna manera sean climáticamente más sostenibles. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector primario para reducir consumos de agua, menos gases de efecto invernadero, menos uso de fertilizantes, menos uso de agroquímicos, menos uso de pesticidas, menos uso de antibióticos y producir lo mismo, pero de una manera mucho más eficiente y con menos generación de gases de efecto invernadero. Solo os voy a dar un dato para que veáis aquellos países que ya están avanzando, lo que están consiguiendo con todo ello. Holanda en este momento tiene un rendimiento por hectárea en la producción agrícola, y podríamos hablar de categorías o de referencias concretas. Bueno, se ha convertido en el principal exportador de alimentos frescos de Europa. Encontraréis tomates de Holanda en vuestros supermercados, encontraréis patatas de Holanda en vuestros supermercados y encontraréis muchas cosas. Y además lo está haciendo de una manera más eficiente y con menos impacto. Creo que es un buen ejemplo donde mirarse, ¿no? La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de nuevo la pone en el centro, teniendo en cuenta que en este tipo de transformaciones siempre hay riesgos, en lo cual pone el foco en la digitalización, en la trazabilidad digital, en tecnologías que detrás puedan garantizar esa seguridad alimentaria y sobre todo vinculado con la comunicación con el consumidor, que luego lo comentaré más adelante, en todos los aspectos que tienen que ver con la producción y la seguridad y la educación de los consumidores. Un cambio de dieta que incluye proteínas alternativas o proteínas tradicionales pero producidas de una manera mucho más eficiente. Va focalizado a una reducción
del consumo en carne, en general de las proteínas de origen animal, por un mayor incremento en el consumo de proteínas de origen vegetal o de producciones a través de hongos, insectos, levaduras, bueno, muchas alternativas que están ahí. La circularidad y la eficiencia de los recursos naturales, es decir, reducir el desperdicio alimentario, el conseguir mayor recuperación de mermas, de valorización de los subproductos. En definitiva, aprovechar mejor los recursos naturales y evitar, y por ejemplo en el caso de la pesca, pues tiene puesto claro el foco en evitar los descartes, algo que se venía haciendo, ¿no? Un foco claro en empoderar al consumidor para hacerle partícipe y compartir con él todos los sistemas de cómo se producen los alimentos, qué impacto tiene la producción de los alimentos y eso cómo se puede de alguna manera comunicar de una manera rápida y eficiente. Creo que un EnviroScore, algo parecido a como ha sido el Nutri-Score, igual no sería extraño verlo en los próximos meses, años. También apuesta por la nutrición de precisión en el sentido de reducir la obesidad, el gran problema que tiene la sociedad. Estamos con obesidad y sobrepeso cerca de un 35% y pone el foco también en desarrollar acciones específicas con ello. La digitalización no por un fin en sí mismo, sino con un fin concreto de ayudar a conseguir la mayoría de todos estos objetivos que estoy comentando. Y por último, yo destacaría dos: la reinvención de lo que se denomina el envasado sostenible, que pasa no solo por reciclar plástico reciclado, que hay un marco regulatorio en desarrollo que nos va a afectar al sector de la alimentación de una manera significativa, sino por empezar en generando menos plástico, trabajando desde el ecodiseño de los envases, del ecodiseño de los embalajes, el ecodiseño de los procesos productivos, porque el ciclo de vida del producto es algo que cada vez se está mirando y ya existe un marco regulatorio que va a pedir que se determine el ciclo de vida y el impacto ambiental de cada uno de los productos que vamos a colocar en el lineal. Y esa reinvención del envasado sostenible es un reto, porque al final es difícil encontrar productos que tengan el efecto barrera que tiene el plástico, pero también es cierto que hay un uso abusivo del plástico que se puede ayudar a minimizar, ¿no? Y por último pone el foco en lo que llama el Blue Growth, que es la proteína sostenible y saludable de los océanos. El pescado es quizás la única materia prima que tiene un porcentaje significativo que se captura en estado salvaje y aboga por unos stocks sostenibles, por unos stocks saludables desde un punto de vista de recuperación y el desarrollo de la acuicultura como una de las prioridades también para favorecer ese aporte de proteína de cara al futuro. ¿Y el consumidor? ¿Qué está pasando con el consumidor? Bueno, pues el consumidor, lógicamente, emergemos de esta crisis como nuevos en muchas cosas. Todos habréis oído estos datos. En 3 meses, 2 meses, 2 semanas hemos avanzado en digitalización, en teletrabajo, en disfrutar en el hogar de muchas de las cosas. No sé, han sido ese viaje al futuro que todos veíamos que se iba produciendo con incrementos porcentuales año a año, pero que el encerrarnos en casa, el aislamiento, ha hecho que la tecnología digital nos haya hecho correr, de alguna manera, y posicionarnos en el 2030 en 3 meses, ¿no? Una de las cosas que se ve, que todo el mundo coincide, que son de alguna manera esos cambios estructurales que se van a quedar para el día después, son temas que tienen que ver con el trabajo. El trabajo a distancia digital es algo que todo el mundo asume que se va a quedar. Esto va a implicar muchos cambios, por supuesto, en repensar las oficinas. Posiblemente pasaremos del 5 presencial a un 3-2, 3 presenciales, 2 teletrabajo, situaciones de este tipo, y eso va a implicar, lógicamente, restringir movimientos de personas, momentos de consumo, consumo en el trabajo, más jornadas continuas, menos viajes de negocios. Las compras, el crecimiento online es importante, no tanto como quizás en otras categorías, pero es cierto que el concepto de compra completa y productos de baja rotación, productos premium, crecen y van a seguir creciendo cada vez más. Claramente una preferencia por marcas de confianza, reducción de las frecuencias de consumo y compra más grande, la evolución del multicanal, es decir, del multicanal al multidelivery. Y es cierto que al final las empresas tenemos todos un problema de decir, bueno, están los agregadores, está el e-commerce y tendremos que pensar cómo podemos hacer para que los consumidores compren también en nuestras empresas. Es decir, bueno, ahí yo creo que Nestlé, por ejemplo, lógicamente tiene
un gran potencial, pero está desarrollando aplicaciones, herramientas para que el tráfico no vaya a un retailer, sino vaya a su tienda online y luego a través del delivery pueda distribuir sus propios productos. Hay experiencias interesantes que yo creo que habrá que seguir para, bueno, pues para mirarse en el espejo y ver qué podemos hacer. La vida en casa, el delivery está claro que ha ido ganando, está ganando peso. Hay una mini revolución en la logística del kilómetro cero, del último kilómetro. Los agregadores están empezando a desarrollarse, a generar y a acumular volumen. Hay agregadores de producto fresco que te traen el producto en pocas horas a casa y hay otro, el mismo agregador que distribuye la compra y dice el fresco te lo llevo ahora, pero el producto seco te lo llevo dentro de 2 días. Y hay cambios muy significativos en la distribución del último kilómetro que van a ser significativos. Y también el hogar. No sé si habréis oído, yo leí la noticia hace 2 o 3 días, creo que es, no recuerdo cuál es, no sé si es Disney o, bueno, un canal de estos de Warner, creo que era Warner. Va a editar y va a lanzar a la vez en salas de cine y en streaming sus películas. Es una apuesta clara por la vida en el hogar. Los viajes y movilidad, no me voy a repetir, los conocéis. Hay un tema importante y que yo creo que desde un punto de vista de la empresa alimentaria es el marketing estratégico, el marketing de comunicación que tenemos. Tenemos que asumir que sobre todo va a ser un mix de fuentes de información, pero en el que digital sale ganando por encima de todos. Y también ciertas marcas de comunicación, donde la gente verá buscando confianza y seguridad en lo que lee. El fake news, bueno, la gente está intentando también buscar esas otras marcas en las que se puede fiar. Y también la salud. La salud ya era algo que venía de fondo, pero se ha puesto todavía más foco todavía hoy en día. En la salud, en cuidarnos a través de la alimentación. No la alimentación como medicina, sino una alimentación sana, equilibrada, variada, para no reforzar el sistema alimentario. Ha surgido mucho, hay que reforzar nuestro sistema inmunitario. No, hay que tener un sistema inmunitario equilibrado, porque aquellas personas que han tenido una reacción extrema del sistema inmunitario son las que lo han pasado más grave. Entonces, se están lanzando también muchos mensajes que no son correctos. Entonces, pero sí es cierto que la alimentación, no solo el ambiente, el tipo de vida que tenemos, muchas cosas contribuyen a ese sistema inmune equilibrado y en los cuales la alimentación es una base fundamental, ¿no? Bueno, estos son de alguna manera los principales conclusiones, tendencias, cambios que están provocando las políticas y cambios en el consumidor. Ahora vamos a detallar un poquito más en profundidad este tipo de adaptaciones y adaptaciones que se están produciendo. Le voy a ceder la palabra a Carolina, que es la persona que ha hecho conmigo el trabajo. Y luego os comentaremos al final otro tipo de opciones que queremos lanzar, a ver si os resultan interesantes y si os queréis sumar. Y antes haremos un turno de preguntas. Entonces, si os parece, Carolina, terminas esta parte y cerramos con las conclusiones. Sí, Carolina. ¿Se me oye? Perdón. Sí. Buenos días. Que decía que con el contexto que nos ha contado Rogelio, un poco lo que pretendo es poner unos ejemplos un poco más tácticos desde el punto de vista de cómo podemos ir adaptándonos, ¿no? Hemos hablado de la importancia de la seguridad. Es cierto que si yo destacaría algo de lo que hemos vivido en este año 2020 en la industria alimentaria, es que el sector ha cobrado relevancia, es un sector esencial y algo que se ha trabajado durante muchísimos años, que es la seguridad alimentaria, del que el sector, diríamos, todos estamos, llevamos muchos años trabajando en asegurar no solamente la calidad de los productos, sino tener productos seguros, y hemos invertido mucho. Hoy en día podríamos decir que este aspecto es mucho más clave a la hora de elegir productos desde los consumidores. Cobra relevancia, cobra importancia como un driver de compra, y no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino la seguridad en un sentido más completo desde todas las personas que estamos dentro de lo que sería la industria. Esto sin duda ha trabajado desde los canales habituales, los canales físicos, los operadores naturales. Es un aspecto que se conoce, pero para nuevos operadores que están entrando, incursionando, es un aspecto que debemos tener en cuenta, reforzar, y que sin duda será clave a la hora de elegir dónde comprar y qué comprar. De la misma manera,
hemos hablado de, entramos en un contexto económico complicado, pero es cierto que, como en todo, hay que buscar los puntos positivos. El hecho de que se racionalicen surtidos no viene a decir nada más que vamos a tener oportunidades para desarrollar valor real que cubra necesidades que hoy no existen dentro de lo que serían los momentos de consumo de la alimentación o una cesta normal. Es verdad que cobra relevancia el precio y que vamos a ver movimientos que ya estamos viendo muy interesantes, pero en la misma medida en lo esencial será clave el precio, pero en lo más indulgente o en nuevos productos será mucho más importante desarrollar ese valor y cubrir esas necesidades que hoy no tenemos del todo cubiertas, más allá de la era de lo más barato, ¿no? Creo que la industria y el retail en general aprendió mucho de la anterior crisis económica. Esta es una crisis completamente diferente, pero sí sabemos que toda esa presión no equilibrada hacia consumos en categorías muy básicas merma bastante los márgenes de las empresas, y de lo aprendido tenemos que sacar oportunidades para desarrollar gamas que nos permitan equilibrar, ya que se está reduciendo, digamos, la gama media o el consumo en categorías medias, ¿no? El consumo más reflexivo viene por esta parte y sin duda tendremos que intentar observar nuestras gamas, ofrecer nosotros mismos como industria productos que veamos que no tienen la rotación suficiente y utilizar bien los espacios y saber en qué canales quizás esos productos, ajustando formatos o desarrollando más valor, pueden ser comprados. Está claro que hay un montón de consumo que no se está realizando, que ahora se está realizando solamente parte de él en el hogar. Ese consumo anterior existía, es decir, nosotros comíamos y no es una cuestión de dónde ahora vamos a tomarnos la bebida o dónde ahora vamos a tomarnos el café, sino somos capaces de recuperar esos consumos en la medida que tengamos que hacerlos en el hogar, y esa es la oportunidad en la que tenemos que trabajar, ¿no? Y una tendencia, como bien decía antes Rogelio, hay tendencias que teníamos, que se sabía que estaban entrando en el mercado, pero que no acababan de consolidarse. La salud es una de ellas. Todavía no llegaba a unos niveles de volumen suficientes como para que todas las empresas apostemos en el desarrollo, ¿no? Pero hoy en día lo que sí ha cobrado relevancia es que, no habiendo vacuna o habiendo posibilidad de tener algún tipo de enfermedad, las personas somos más conscientes de la importancia de la alimentación en nuestra salud. Y esto es una oportunidad para las marcas, es una oportunidad para los productos, es una oportunidad para repensar cómo tenemos algunos productos, algunas recetas, algunos ingredientes y materias primas que no estamos del todo desarrollando y que pueden reforzar y aportar más valor a la cesta de la compra y equilibrar así mejor, ¿no? No hablamos solamente de la calidad técnica, variables dentro de lo que tendría que ver con el Nutri-Score, sino también las oportunidades que el mundo de la digitalización nos ofrece como prescripción, como recomendación, e intentar llegar al consumidor a través de otras variables para que realmente sienta seguridad en ese consumo, porque le estamos ofreciendo algo tangiblemente mejor también para su salud. Aquí la confianza, yo no suelo decir que toda la industria alimentaria ha desarrollado mucho el marketing alimentario. Creo que esta es la era de desarrollarlo. Es el momento de desarrollar las marcas con valores. Somos un sector esencial que ha demostrado un músculo y una resiliencia realmente destacable, y quizás es el momento de poner en valor todas esas marcas que detrás de cada una de ellas tienen valores de empresas sólidas, valores familiares, valores que hoy en día deberían de ligarse a trasladar esa confianza, y que no estamos hablando solamente de empresas socialmente responsables, estamos hablando de que detrás del impacto de la demanda que tienen los consumidores hacia las empresas deben de generar un impacto y tienen una responsabilidad social hacia todas las variables en las que tienen capacidad de actuar. Poco a poco vamos a ir viendo, hay consumidores mucho más exigentes en tanto a que el precio
no solamente es la variable a decidir, sino que se elegirán las marcas también en función de cómo actúan las empresas. Y aquí la digitalización nos ofrece oportunidades tremendas para poder hablar de cómo son nuestras materias primas, de dónde vienen nuestros productos, cómo trabajamos, cómo impactamos en el empleo local, qué prácticas sostenibles, cómo son nuestros productos. En definitiva, el relato detrás de la marca a través de un control y de una comunicación con el consumidor a través de las herramientas digitales. ¿Qué decir de la sostenibilidad? Yo creo que ha dejado de ser algo de unos pocos para ser realmente diríamos, la bandera y el elemento nuclear del futuro. La era post-COVID, si tuviéramos que reducirla en una palabra, va a ser la era de la generación de la sostenibilidad y aquí va a haber grandísimos cambios, como ya había enunciado antes Rogelio, pero bajando un poco más, quizás aquí es el momento de no encontrarnos con una medida, sino trabajar como industria colaborativamente para, antes de que tengamos que ser medidos con un determinado logo o marca, trabajar todos juntos para evaluar cómo son el impacto de las categorías por sectores, de los productos por sectores e intentar colaborativamente trabajar mejor en el ciclo de vida y la sostenibilidad de nuestros productos. Hacer de esta variable una bandera común en la que intentemos ser una industria diríamos, cooperativa en esta variable y sobre todo atendiendo a que vamos a tener fondos que nos van a poder ayudar a desarrollar proyectos y mejoras en esta línea. Ecodiseño de productos, hay un montón de temas a trabajar y que en el fondo siempre se han visto como que podían no ser rentables. Hoy las iniciativas que se están implementando se ve que son rentables, son más eficientes, se mejoran muchas variables dentro de lo que es la cadena de suministro, la cadena de producción, la cadena de la última milla y sobre todo tenemos grandes retos no resueltos como puede ser el tema del plástico, que es una cuestión que hoy todavía no tenemos un montón de materiales que puedan ser suficientemente buenos para solucionar un montón de productos que tenemos actualmente a la venta. Envases sostenibles de un solo uso, la innovación diferencial debe venir altamente relacionada con todo lo que podemos construir juntos alrededor de la sostenibilidad para dejar el mundo. Yo creo que tenemos una responsabilidad hacia las siguientes generaciones, pero sobre todo para que haya muchas más detrás. Y el tema de la digitalización yo destacaría que va más allá del comercio online. Aquí, sinceramente, más allá de lo que se haya acelerado y que está clarísimo que hay cosas que ya han venido para quedarse y que pueden no ser del gusto de todos, incluso pueden ser hasta cierto punto cansinas desde el día a día, son cosas que vamos a tener que adaptarnos rápido, tenemos que vivir con ellas, pero lo que nos ofrece, y yo creo que la grandísima oportunidad para la industria en este momento es la capacidad que tenemos de conectarnos con el consumidor, de ser capaces de desarrollar una experiencia omnicanal, es decir, desde todos los puntos de contacto que tenemos con nuestras marcas, con nuestros productos y entender que la manera de desarrollar esto quizás no es hacer 20 cosas de lo mismo, sino buscar maneras de tener alianzas comerciales, alianzas con operadores que ya hemos empezado a ver, que realmente sumemos en esta parte de la digitalización. El delivery nace no con la vocación de vender alimentos de una manera masiva. La industria sabe mucho de cómo vender alimentos de manera masiva. Las alianzas siempre van a ser de aportar uno al otro. El delivery sabe muy bien cómo llegar al consumidor, cómo estar en su mano desde la inmediatez y nosotros sabemos perfectamente cómo debemos desarrollar los productos y cómo buscan los productos. Hay grandes oportunidades para crecer combinadamente en este canal y sobre todo para llegar al consumidor en la traslación de valores, ¿no? Tenemos que ver oportunidades y ha habido iniciativas magníficas, sobre todo en el sector de las bebidas, de unirse para poder ofrecer un canal alternativo para ese ocio y consumo en el hogar. Y aquí lo único que tenemos, yo creo que es que aprender, compartir e intentar que no reduzcamos el mercado, sino más bien que entre todos seamos capaces también de ayudar al sector Horeca buscando vías alternativas, ¿no? Y nosotros, desde la parte de industria, la digitalización,
entendida desde lo que hoy podemos aprender, desde la inteligencia artificial, el Big Data, lo que nos ofrece para desarrollar stocks y ventas predictivas, para disminuir las mermas de productos perecederos, para entender a través de la sensórica cuál puede ser la vida en la balda de los productos y entre todos intentar trabajar de una manera mucho más eficiente. Al fin y al cabo, lo que podamos hacer de una manera más eficiente va a ir siempre en objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué decir de lo local? Realmente lo local ha sido el ganador. Puede haber un montón de estudios, los últimos de AECOC, pero lo cierto es que lo local va ligado a la confianza, a lo de siempre, a lo que cuando un consumidor habla y dice es de aquí, de toda la vida, en ese de toda la vida detrás hay una vinculación emocional muy potente y sobre todo una responsabilidad en la compra. Cuando una persona compra algo de lo local, no solamente compra porque cree que el producto al estar más cerca es más conocido y puede ser mejor, sino también porque tiene una responsabilidad hacia seguir generando riqueza en lo que tiene más cerca. En este sentido, tenemos mucho dentro de la industria alimentaria que poder comunicar, no del todo explotado y sí de todo demandado desde el mercado en estos momentos. Te dejo aquí, Rogelio, si quieres, para que hagas el cierre. Gracias, Carolina. Muy brevemente, vamos a ser redundantes con las conclusiones, pero bueno, creo que por poner cierre a esta intervención. Bueno, la primera conclusión, yo creo que cuando llegó todo esto, todo el mundo pensaba que iba a morirse de hambre y hicimos acopios tremendos, pero lo que ha demostrado la industria alimentaria que si algo fue el año 2020, fue el año en que el suministro alimentario estuvo garantizado. No se pasó hambre, pero es cierto que también, consecuencia de las implicaciones que hemos dicho, se están haciendo adaptaciones. Se están haciendo adaptaciones, algunas rápidamente y otras que se van a seguir haciendo en los próximos meses, años. Lo primero va a seguir, lógicamente, apostándose por la eficiencia, con todo lo que tiene, que hemos ido hablando, desde reducir costes, ser más eficientes en la cadena de suministro, en conectarse con el consumidor, en el que la digitalización forma parte, lógicamente, de un aspecto muy crítico para conseguirlo, pero sobre todo desde un punto de vista de más que digitalizarnos por digitalizarnos, cada empresa tendrá que hacer un diagnóstico. Habrá que hay empresas que no tienen ni tan siquiera firma digital. Creo que hay que hacer un buen diagnóstico, identificar cuáles son las necesidades, formar a las personas y sobre todo saber qué es lo que queremos conseguir. Y ahí las herramientas digitales nos ofrecen muchas oportunidades, como es trasladar y comunicar eso que señalábamos de la cadena de valores, ¿no? Está claro que en esta polarización estar en el medio, volúmenes, producto premium, tener un producto no diferenciado que en la gente va a ser muy complicado sobrevivir en esa situación. Hay que saber dónde colocarse y rápidamente, ¿no? Está claro que hacemos cosas que en este momento habrá productos que no roten, igual hay que quitar y prescindir de referencias para concentrarse en aquellas que más rotan, y especialmente porque la propia distribución en sus plataformas no quiere tener ocupando espacio de productos que rotan poco, se está reduciendo el tiempo de vida media en los lineales. Y ahí es clave esa innovación diferencial. Yo creo que innovar ahora sigue siendo complicado, más que nunca, pues porque prácticamente la marca de distribución traslada todo el riesgo a la empresa, a la industria, pero hay oportunidades muy claras que tienen que ver con cosas de las que hemos estado hablando, desde el packaging, orígenes, la innovación puede ser tecnológica y no tecnológica. Yo creo que aquí, aunque nosotros somos un centro tecnológico, creo que las oportunidades del sector son muy en clave también de innovación no tecnológica. La digitalización, como os decía, no hay que verla como un fin porque todo el mundo está hablando de digitalización, tenemos que tener claro para qué la queremos, Si es para trazabilidad, si es para reducir costes, pues si es para conectarnos y medir el tiempo que tiene un producto de vida media en lineal. Hay mil preguntas que nos hacemos de las cuales no tenemos respuesta y la digitalización nos puede ayudar. Desde monitorizar un animal y saber cuánto consume, si tiene riesgo de estar enfermo y tratarle con antibióticos o no, hasta poder conectarnos con todos esos consumidores jóvenes que, bueno, pues que son muy volátiles y que muchas veces no sabemos cómo llegar a ellos, ¿no? Está claro que hay una oportunidad para el crecimiento inorgánico, lo va a haber, hay que buscar, porque las oportunidades van a ser muchas, elegir bien y hacer apuestas, porque ese ganar tamaño creo que en el futuro va a ser muy importante. Crecer en todo lo que es el concepto de producto sostenible es básico y fundamental. La reinvención de los modelos de distribución, yo creo que habría que pasar más del mix de canales de venta al mix del delivery.
Intentar estar en más momentos de consumo en el hogar. No, si uno está solo en el desayuno, pues reduces a un momento de consumo del día. Creo que el hogar va a seguir manteniendo ese consumo que ha perdido en el Horeca y lo vamos a tener ahí durante bastante tiempo. Entonces, hay que intentar estar en más momentos de consumo dentro del hogar y hay que analizar cómo podemos hacerlo. Y ahí el concepto de innovación tiene una oportunidad clara. El marketing es una clave fundamental en la que hay que trabajar de cara al futuro. Aprovecharlo, y el concepto de esa responsabilidad social corporativa es crítica, ¿no? Son tan grandes los retos en algunos casos que uno puede tener miedo y desánimo a afrontarlos solos. La cooperación empresarial creo que es básica. Al final cada uno tendremos que ir a nuestra empresa a ver cómo lo implementamos. Pero afrontar el tema del envase más eficiente o la conexión con el consumidor o la cadena de suministro, bueno, son cosas en las que se puede trabajar de manera conjunta, buscando soluciones, diseñándolas y luego implementándolas. Que lógicamente la implementación pues, se podrá hacer de una manera colaborativa para aspectos comunes y luego pues, habrá que verticalizarla cada una de nuestras propias adecuaciones e instalaciones que tenemos. Se podría decir que estamos en una nueva transición alimentaria forzada por el COVID, forzada por las políticas de ayudas que va a haber, pero está claro que en esa transición hay que mirar el impacto en la salud, que es uno de los aspectos fundamentales, en la sostenibilidad y en las variables culturales asociadas a la alimentación. Hay una serie de productos que van a ser más ganadores, una serie de tendencias que serán más ganadores que otras, pero bueno, al final yo creo que la alimentación es un sector de futuro, es un sector de futuro en el que aquellos productos fáciles, ricos, a buen precio, en el que la conveniencia y el bienestar pues van a triunfar. Y el triunfar, lógicamente, hay que saber también todo esto y hacerlo llegar al cliente y al consumidor para que sea el que termine eligiéndonos, ¿no? También hemos cogido aquí una serie de recomendaciones para las instituciones, porque creemos que las instituciones también tienen que tener en cuenta lo que está pasando en el sector. Desde apoyar la innovación tecnológica, en la que hay distintos programas, pero con claros enfoques que están muy bien definidos en el Green Deal famoso de la Unión Europea, pero también la innovación no tecnológica, para la cual no hay tantas ayudas y no hay tantos programas. Y creo que son fundamentales en estos momentos. El rediseñar los modelos de negocio, los nuevos canales de comercialización, el marketing alimentario, la exportación. Bueno, podríamos ir hablando de aspectos claves en lo que es la innovación no tecnológica necesaria. Los planes de digitalización son también aspectos importantes, ¿no? Y, ¿por qué no?, la cooperación y concentración empresarial. Y también, pues en aquellas empresas en las cuales la gestión de stocks y existencias está viéndose gravemente afectada por la caída de la demanda, creo que también podría ser uno de los focos donde se podrían poner instrumentos de apoyo a ese tipo de empresas para ayudarles a sobrevivir. Y termino. El sector de la alimentación sale reforzado en todo este proceso, más allá de lo que estamos viendo. Hay una clara apuesta de los fondos de inversión por venir y seguir invirtiendo en el sector de la alimentación. Va a haber, y se están produciendo ya compras desde fondos de inversión que están interesados en, bueno, pues es un sector que quizás no ofrece crecimientos tan rápidos a corto plazo como otros, pero se están haciendo apuestas de futuro y largo plazo porque se considera el sector tan estratégico como la energía, pensando en esos cambios que se van a provocar, pensando en toda la revolución que se está provocando en este momento en la alimentación, y porque se ha demostrado que es un sector como la salud, refugio, pero imprescindible, y que, más allá de la realidad que podamos vivir cada uno de nosotros, que por lo general no tiene grandes decrecimientos. Y dentro de 50 años yo no voy a saber cómo nos vamos a mover. No sé si será en coches eléctricos o en teletransporte o en el loop, ese tren electromagnético. Pero que vamos a seguir disfrutando de la comida y cuidándonos con la comida, sí lo sé. Y ahí es donde está la gran apuesta que tiene que hacer el sector. Bueno, hemos terminado esta primera presentación. Nos hemos pasado un pelín de la hora, entonces os pido disculpas. Tenemos ahora una segunda parte que queremos presentaros de qué hemos pensado hacer desde ASTI para seguir trabajando y avanzando en dar respuesta a estos retos. Pero antes de presentaros eso en 5 o 10 minutos, yo abriría, si queréis, un turno de preguntas, intervenciones, levantar la mano y turno. ¿Alguien se anima? Os hemos apoyado con información, datos, y no nos gustaría haberos trasladado a una situación de pesimismo. Es una situación complicada, nadie lo vamos a negar, ¿no?
Pero creo que en esta situación hay muchas oportunidades y es lo que hemos querido un poco también destilar en todo el informe de qué cosas hay que hacer y qué oportunidades tenemos que aprovechar para ser una organización más eficiente, más sostenible y con más garantías de futuro, ¿no? Os vamos a hacer llegar, veo que nadie levanta la mano, un mail con un link para que os descarguéis luego el informe, porque como tiene y ocupa bastante tamaño, os lo pasaremos para que os lo descarguéis y lo tengáis completo. Esto es un resumen. Sí, Javier, tienes levantada la mano, activa el micrófono y puedes hablar. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que la presentación, tengo que daros la enhorabuena. Hacéis realmente un análisis que yo creo que está muy acertado. El sector de la alimentación. Mi pregunta es, basado en el estudio que habéis hecho y las conversaciones que habéis tenido con todas las empresas, en estos momentos la mentalidad de los empresarios está muy abierta a encontrar colaboraciones. Yo siempre he dicho que en el futuro tenemos que estar preparados para trabajar con gente que es nuestro colaborador, a la vez nuestra competencia, a la vez nuestro cliente y a la vez, evidentemente, nuestro partner. Entonces, ¿está la industria alimentaria mentalizada para atacar este reto? Javier, os vamos a presentar ahora un tema que va a dar respuesta a eso. Y nos hemos animado a hacerlo porque después de hablar, es un muestreo, igual, lógicamente, puede ser sesgado porque hemos tirado mucho de concepto amigo, conocido, más que ir a otras personas que no nos conocíamos y que pensamos que igual pues queríamos ser rápidos en hacer el trabajo y nos ha llevado casi 3 meses. Una de las cosas que hemos encontrado es que hay una demanda en general de lo que estás señalando tú. Estos retos que tengo ante mí son tan grandes que tengo que buscar soluciones de una manera colaborativa, aunque pueda ser mi competidor. Pero puede haber cosas en las que haciéndolas juntas las puedo hacer más rápido, solo no puedo, y juntos igual lo podemos hacer. Y en esa línea, al menos si el muestreo que hacemos pudiera ser representativo, hay no solo una disponibilidad, sino una petición, una mano levantada continuamente de yo necesito a alguien que quiera colaborar conmigo para enfrentarme a este reto. Otra cosa es como luego cada uno lo puede destilar o derivar en su propia organización. Pero esa demanda de vamos a sumar para encontrar soluciones está en el sector, sí. Creo que se está dando, quizás motivado un poco por esta situación de presión que estamos viviendo doble, ¿no? Y de incertidumbre y de dudas que podemos tener todos de cómo encontrar el mejor camino, pero sí existen. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. También te agradezco, Javier, que hayas concluido que, bueno, pues que lo que hemos recogido refleja un poco la realidad del sector. Y por no alegraros mucho más, precisamente, además, nos has dado introducción a lo que os queremos presentar. Voy a dejar yo de compartir la pantalla y le voy a dejar a Carolina que os presente algo que hemos denominado Astinova, que ya os adelanto que es un concepto de crear una red de colaboración entre los agentes del sector para hacer cosas. Es un tema que, tras hablar con muchos de vosotros, lo veíamos que la gente lo estaba pidiendo y hemos intentado definir también en tiempo récord qué podemos hacer desde ASTI para ayudar a que eso ocurra. Carolina. Sí, gracias. La verdad que la introducción a la pregunta, Javier, nos ha venido perfecta y ciertamente ha sido el sentir, ¿no? Como decía Rogelio, y por eso nos hemos animado y hoy en exclusiva la verdad que nos hace ilusión porque creemos que si esto va de colaborar, nosotros tenemos que ser también facilitadores para ello y poner a contribución de esa colaboración todo lo que podemos aportar desde el rol que jugamos, ¿no? Y hoy os presentamos Astinova, que pretende y va a ser la comunidad exclusiva para la innovación y desarrollo de valor desde y para la alimentación, que realmente surge de el desarrollo que hemos hecho en estos meses, escuchando a todas las personas que hemos tenido oportunidad de entrevistar y que realmente lo que hemos percibido es que lo que se busca es un espacio para poder juntos colaborar y buscar soluciones a los retos que tenemos en el sector, ¿no? Y hemos identificado que realmente era lo que podíamos hacer,
hemos desarrollado Actinova, que pretende como objetivo principal diseñar, planificar y desarrollar proyectos de innovación en forma colaborativa, ¿no? Aquí que quizás lo más esencial que luego al final de la sesión os vamos a pedir también directamente que nos ayudéis a decidir cuál debe ser el reto con el que tenemos que empezar y empezar a ejemplificar lo que es la participación y desarrollo colaborativo. Y en ese sentido os identificamos algunos beneficios que va a tener estar dentro de la comunidad. Desde lo que podemos poner en a contribución, vamos a tener un espacio exclusivo donde poder interaccionar, conectar, colaborar y compartir entre todos los que estemos asociados el expertise y las buenas prácticas, y entre todos ser capaces, sobre todo, de desarrollar lo principal de lo que es Actinova, que es el corazón, diríamos, del por qué nace esta plataforma. Apostamos por el conocimiento abierto, apostamos por el conocimiento colaborativo, apostamos por intentar colaborar no solo entre la industria, sino entre todos los agentes capaces de buscar soluciones a estos grandes retos. No creemos que se puede buscar una solución individual a problemas importantes que en este momento requieren del apoyo entre todos. Ha habido grandes ejemplos, como os decíamos antes, y como enumerabas tú también, Javier, de algunos problemas grandes solamente se sale con muchas cabezas ayudando y pensando juntos. Entre ello vamos a tener retos estratégicos, retos operativos y retos sociales, que lo que intentaremos es, mediante procesos de innovación abierta, acercarnos a puntos de vista diferentes y perspectivas que nos ayuden a través del networking a buscar soluciones inclusivas, sociales, equitativas, responsables, sostenibles, que nos permitan a todos seguir desarrollando industria de futuro. Va a haber muchos más apartados. Tenemos todo lo que sería informes estratégicos de tendencia, de perspectiva, de sectores o más ad hoc en función de lo que necesitemos, informes de consumidor y todo el asesoramiento especializado de aquellos esquemas de financiación que mejor conecten con los proyectos para también ser capaces de utilizar, diríamos, los fondos que vayan en esta línea, y sobre todo la conexión con el mundo emprendedor, que muchas veces no tenemos integradas soluciones dentro de las propias compañías, pero las soluciones pueden ser en una primera fase de semilla a través de una conexión con una empresa más startup que ya tenga algo que con el conocimiento de la industria puede escalarse y acelerarse. Y todo el conocimiento que no tengamos lo vamos a intentar también desarrollar a través de espacios con expertos que podamos entre todos adquirir conocimiento de alto impacto. Como veis, hay un sinfín de apartados dentro de lo que será Actinova, que luego os pediremos que naveguéis un poco y os inscribáis, pero para hacerlo ya partícipe, luego voy a pedirle a Meritxell que nos lo explique mejor, pero os vamos a pedir que nos ayudéis a elegir el reto con el que empezar el 2021. De todo el informe que antes os ha presentado Rogelio, hemos identificado básicamente 3 grandes retos en los que necesitamos buscar soluciones colaborativas. De la estrategia Farm to Fork y todo lo que viene a ser el elemento nuclear de los pilares del Green Deal, creemos que el primer reto es la sostenibilidad. La sostenibilidad desde cómo nos impacta, cuánto sabemos de en qué nivel estamos desde nuestros procesos, desde nuestros productos. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el diagnóstico adecuado? ¿Somos capaces de hacerlo desde el ecodiseño de los productos o el ciclo de vida de nuestros propios procesos? Ciertamente es un reto que cobra relevancia, pero del cual los consumidores también ya declaran que el 86% quiere que el mundo se vuelva más sostenible y más equitativo, y va a demandar productos que sean amigables con el medio ambiente. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero sí vamos a tener demandas ciertas, tanto europeas, gubernamentales y del mercado en torno a esta línea, y sobre todo de la cadena de distribución, sin duda. Primer reto importante, el nuevo consumidor, como ya hemos escuchado antes, todo lo que tiene que ver con desarrollo de la confianza, todo lo que tiene que ver con cómo generamos esa innovación más diferencial desde el desarrollo de valor para el mercado. ¿Tenemos o no tenemos la capacidad de buscar ingredientes que tengan misma funcionalidad pero que sean más naturales? ¿Hasta qué punto podemos desarrollar la conveniencia máxima para desarrollar
momentos de consumo que no tenemos, la indulgencia, qué hacemos con las fuentes de proteína alternativa, ingredientes más versátiles, un montón de abanico que tenemos para poder empezar a desarrollar valor en esas gamas que hoy por hoy no tienen un valor claro más allá del precio, ¿no? En este sentido, los consumidores siguen demandando el comportamiento sostenible, el comportamiento responsable y el comportamiento de confianza en todos los aspectos que consideran confianza en todo lo que hemos hablado previamente. Y la digitalización, como bien decíamos, cada uno desde el punto en el que esté, pero sin evadir que es una premisa que está aquí. Tenemos que seguir trabajando por ella. No todos podemos hacerla a nivel máximo, ni tenemos la capacidad de hacerlo solos, en procesos logísticos más eficientes, en sensores y sistemas de control, de diagnóstico preventivo, de parámetros para reducir temas de seguridad alimentaria y, sobre todo, la oportunidad que tenemos también para conectarnos con los consumidores, aprender de esa conexión, el neuromarketing detrás de aprender realmente y conocer qué valoran en la decisión de compra de un producto y, por supuesto, qué vamos a decir de todo lo que tiene que ver con el tema ya de alianzas entre el B2B que nos puede llegar a ofrecer de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es relevante, los consumidores les encanta compartir información y buscan información de empresas que son transparentes sobre lo que hacen y para ello el mundo digital es casi la puerta, ¿no? Estos tres retos, sostenibilidad, todo el desarrollo de valor que tenemos dentro de las capacidades de las categorías y en algunas más complicadas que en otras y, por supuesto, todo el mundo de la digitalización como tercer reto. Sin más, deciros, tenemos en la web astinova.es, Astinova, tenéis el link, el URL y os invitamos a ser parte de nuestra comunidad, a ser parte de compartir y buscar juntos y entre todos esto va más de hacer, es realmente el momento en el que tenemos que tomar acción. Somos una industria que lo hemos hecho fenomenal en este año y nos toca seguir dibujando nuestro futuro juntos, ¿no? Así que os animamos, te dejo, Meritxell, que nos digas cómo vamos a hacer la votación ahora en el chat y nos lo expliques, por favor. Os queremos pedir que si no tenéis inconveniente, desde vuestro punto de vista de estos tres retos, cuáles son los que más os interesan o en distintos niveles os pueden interesar, con el objetivo de empezar a crear en todos aquellos que querráis trabajar ya un grupo o varios grupos de trabajo para afrontarlos y empezar a pensar en soluciones, cómo desarrollarlos e intentar, bueno, pues conseguir, si podemos, buscar, diseñar proyectos, soluciones que luego aquellos que quieran participar pues podrían continuar desarrollándolo de manera colaborativa o de manera individual. Entonces, antes que decidir nosotros, lo que queríamos con los que estáis hoy aquí en la sala y bueno, pues con otros que no han podido estar, pedirles que nos deis vuestra opinión. Os animamos a que si queréis en ese trabajo colaborativo que antes planteaba Javier, pues os apuntéis y en breve, pues transcurridos estos días de fiestas y descansos y cierres del año, nos pondremos en contacto con aquellas personas que quieran trabajar para, bueno, pues para ir ya creando sus grupos de trabajo y me imagino que será como un formato mixto presencial digital, pues ir trabajando desde la creatividad en encontrar soluciones y desarrollar iniciativas que puedan luego implementarse y que den respuesta a las expectativas que tenemos. Entonces, antes de cerrar, pues si queréis haremos un turno de preguntas, conversaciones, palabras. Javier, has levantado la mano, te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar quiero felicitaros porque creo que es un trabajo muy bien hecho y la verdad es que nos da una visión muy clara de cuál es la situación real en estos momentos y sobre todo la perspectiva futuro de lo que se nos viene. Yo simplemente quisiera haceros una pregunta, porque cuando habéis hablado de retos, a mí, fijaros que cuando habéis planteado que el consumidor apuesta por dos tendencias muy claramente, una del precio y otro de la indulgencia, y después volvéis a reiterar todo el tema de la eficiencia de la producción, hay un aspecto que yo me gustaría que me aclararais, porque yo creo que uno de los grandes retos que tiene la sociedad es la responsabilidad social. Es decir, en este país, lamentablemente, como bien has dicho, el número de parados va a aumentar, las colas del hambre se van a producir cada vez en mayoría y no habrá un reto en la sociedad precisamente
para intentar suplir esa gran carencia, digamos, de medios que mucha gente va a tener en un futuro cercano? Bueno, Javier, yo te doy aquí mi opinión. No tenemos datos, es un tema que hemos analizado, que hay proyecciones que hablan de que el paro puede crecer más optimistas hasta el 16-17%, algunas por encima del 20%. Hay una clara polarización de ese personal que depende de lo barato y que se estima que va a ser mayor en porcentaje que lo que fue la crisis económica del 2000, de los años previos, 2014, 2013. Y seguro que tendrá que haber desarrollarse actuaciones, porque si no, nos podemos encontrar realmente con problemas sociales, ¿no? Y creo que la sociedad tenemos que dar respuesta a esa necesidad. Ahora bien, el tema de cuando decía precio, está claro que incluso en el premio, el precio es un factor importante. Por eso el concepto de eficiencia en reducir costes, en reducir antibióticos, en reducir, es decir, el concepto de eficiencia no habría que verlo solo del concepto euros en mi cuenta de resultados que me mejora mi margen por menos gasto, sino en utilizar otro tipo de tecnologías o de aspectos de mejora que me permitan también la receta, entre comillas, o la composición final del producto, con menos uso de antibióticos, menos uso de fertilizantes, menos uso de pesticidas, menos uso de aditivos. Es ese concepto global de eficiencia. Entonces, creo que en cualquier caso, más allá de ese problema que comentábamos, hay que centrarse también en mejorar desde el punto de vista de lo que nos ofrece hoy en día la utilización de tecnologías digitales con la sostenibilidad. No, a lo que me refería, Rogelio, es que estamos viendo desde el punto de vista de la industria a nivel privado. Es decir, visto la situación social que se va a plantear, no va a haber ningún tipo de iniciativa desde las administraciones locales o nacionales para precisamente forzar a que las industrias hagan consorcios para dar respuesta a ese problema social que se va a plantear de aquí a unos meses. Bueno, ha habido varias personas, Javier, que nos recomendaban que desde las instituciones, bueno, ahora la presentación, si recordáis antes hablaba de recomendaciones hacia las instituciones. Y una de las recomendaciones que sale va en la línea que tú dices, es que desde las instituciones se favorezca la colaboración y la cooperación y la concentración empresarial, los tres niveles, en la línea de dar respuesta a los retos, entre ellos los sociales, que los que comentas. ¿Sí? Es algo que desde el propio sector se está pidiendo, que desde las instituciones se fomente y se apoye esa cooperación. Nosotros vamos a hacerle llegar este informe también a las instituciones, se los vamos a llegar, en este caso, al Ministerio de Madrid, se lo haremos llegar al Gobierno vasco y posiblemente a otros gobiernos autonómicos, porque esa recomendación desde el sector está. Correcto, vale. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, os volvemos a pedir disculpas por el fallo de la encuesta, lo solucionaremos. Os hacemos llegar el link también envía un mail y os hacemos llegar también un link con el vídeo que hemos grabado por si hay gente que quiere compartirlo en la organización con personas que no han podido venir. Y nos gustaría que os apuntéis a trabajar conjunto para afrontarnos a los retos. No tiene coste, tiene el coste del tiempo, que es lo más valioso que tenemos y lo más escaso. Pero sí pensamos que nuestra contribución es ayudaros a encontrar soluciones, ser un punto de encuentro, trabajar conjuntamente en aquellas cosas que os preocupan de manera, vamos a decir, común, para buscar soluciones que puedan ser comunes y que luego cada uno podamos ir en nuestra organización a mejorar, implementando a partir de la creatividad de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Os acaban de compartir también por chat el link para que podáis acceder directamente al informe. Y nada, que lamentablemente no nos vamos a poder ver físicamente para daros un abrazo y un beso y un apretón y desearos mucha salud y muchas energías positivas para el año que viene, pero sentirlo igual desde la distancia y que espero que nos veamos pronto todos y trabajando conjuntamente. Gracias por vuestro tiempo una vez más. Y muchísimas gracias por haber participado al construir este trabajo que sin vosotros hubiera sido imposible. Gracias a vosotros, un fantástico trabajo. Enhorabuena. Gracias, Elena. Felices fiestas, sí. Muchas gracias. Sí, Óscar, felices fiestas.
Nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias por todo y nada, que todo vaya bien. Bueno.